una pregunta que creo que tendríamos que hacernos siempre, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos congregamos asiduamente los domingos, es: ¿a qué venimos? Si venimos verdaderamente a escuchar la palabra de Dios, llenarnos y marcharnos, pero eso sería un error. Eso sería un error porque es mucho más. Cuando la iglesia se congrega, viene para alabar al Señor, para bendecir a Dios, para ser oidores de su palabra y hacedores de ella, y para vivir en comunión, que es lo que más nos cuesta. La verdad es que creo que cuando venimos los domingos tenemos que venir con la predisposición de bendecirnos. Y mi pregunta es: ¿has venido con esa predisposición de bendecir a tu hermano? Porque muchas veces venimos, y a lo mejor venimos con el día cruzado, o venimos como venimos, decimos cualquier impertinencia a algún hermano y salimos mal. Salgo mal porque he visto que mi actitud no ha sido correcta, y el hermano tal vez puede salir mal porque tal vez tú le hayas ofendido. ¿Eso ha pasado, te ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir perdón y hacer lo que la palabra de Dios nos marca. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que somos la generación eclesial de hoy en día. Lo podríamos denominar como la generación de porcelana o la generación de cristal. Somos tan delicados, sumamente delicados, que todo nos afecta. Y aquí he puesto en la mesita delante, poniendo la Biblia y poniendo una tacita. Se me olvidó la taza que quería traer, pero bueno, es una taza, la veis todo, ¿no? Y sabéis, somos tan delicados que si la tirara al suelo, se rompería. No lo voy a hacer. Pero si nuestro fundamento es la palabra de Dios, aun nuestros pedazos Dios los puede recoger para unirlos de nuevo y poder dar utilidad a lo que hemos sido llamados tú y yo. Y eso es maravilloso. Y la verdad es que cuando nos pasan ciertas cosas, problemas entre nosotros, problemas en el trabajo, problemas dentro de mi comunidad, problemas dentro de la familia, solemos hacer una cosa, todos nosotros: dar gracias a Dios, bendecir a Dios, levantar las manos, decir gracias Señor por la dificultad y los problemas. Lo hacemos todos, ¿verdad? Muy bien, es que esta iglesia es maravillosa. ¿Qué va? Todo lo contrario. ¿Qué solemos hacer? Nos quejamos, nos quejamos. Y aún así, viendo la gloria de Dios muchas veces en nuestra vida, nos solemos quejar. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aun viendo la gloria de Dios, la manifestación de Dios cada día en su vida, era incapaz de experimentar a Dios y vivir para Dios. Y ojalá no sea ese nuestro caso, sino que la gracia de Dios nos dé la sabiduría para ver las bendiciones de Dios, para aun en medio de las dificultades o en medio de los problemas, no quejarnos e ir a Dios para llenarnos de esa fuente de bendición y de bien que hace en nuestras vidas. Vamos a leer en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos de 2 a 3 nos dice: Santiago me está diciendo, no te mires a ti, mira a Jesús, porque la prueba de vuestra fe va a producir en ti paciencia.
va a producir en ti aún excelentes frutos para que Dios sea glorificado. Pero en el capítulo 5, versículo 9, nos dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. Hermanos, no se quejen para que no seáis juzgados, el juez ya está a las puertas. Y muchas veces nosotros nos quejamos y juzgamos al hermano y lo sentenciamos, o sentenciamos al amigo, o sentenciamos. Somos juez y verdugo tantas veces en nuestras vidas. Y para que podamos entender este versículo bien, me he ido a la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual dice: no se quejen unos de otros, para que Dios no los castigue. Es más fuerte aquí, ¿verdad? No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Amén. Gloria a Dios. No se quejen unos contra otros. Y en nuestras reuniones hay diferentes nacionalidades, ¿verdad? Cada una de las nacionalidades que no son de habla hispana, pues hablan, o incluso dentro de la habla hispana, tal vez puedes hablar algún dialecto, algún idioma diferente, pero si nuestra lengua en común no es el español, puede ser a lo mejor que tú seas de nacionalidad inglesa, alemana, francesa, etcétera, etcétera, y tengas tu lengua vernácula. Y así en los hijos de Dios solemos hablar dos tipos de lenguajes. Una es la adquirida por nuestro nacimiento genético en pecado, y otra es la adquirida por nuestro nuevo nacimiento. La que es adquirida por nuestro nacimiento genético en pecado es la queja. Solemos quejarnos, solemos hablar ese idioma tan maravilloso que es la queja, porque de todo nos quejamos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de que el local es pequeño, nos quejamos de que hace calor, nos quejamos de que no llegamos a final de mes, nos quejamos. Pero los hijos de Dios también tienen otro lenguaje que sabemos hablar y que hablamos poco: la alabanza. La alabanza es la que da la gloria a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. La queja la podríamos definir como el lenguaje del pueblo que ha sido derrotado, que vive en fracaso porque ha dejado de mirar a Dios y ha dejado de dar gracias a Dios, aun en los momentos complicados, aun en los momentos difíciles y aun en los momentos que no entendemos. Y Santiago nos está diciendo claramente: no se quejen unos contra otros. Cuando uno viene a los pies de Jesús es salvo y empieza una nueva vida, ¿verdad? ¿Te acuerdas del día de tu conversión? Empiezas una nueva vida en Jesús y empiezas una nueva vida en comunidad. De esto a veces no se habla, ¿no? O no se piensa que Dios tocó mi vida y empecé a asistir a un sitio en el que el Señor me habló, me tocó, me salvó, tal vez invitado por un amigo o una amiga. Vengo y hay un montón de personas raras que hablan de manera muy rara, que levantan sus voces diciendo gloria a Dios y que alaban a Dios, que se cantan. Si tú viniste de otro trasfondo, no el evangélico, verías que qué cosas más raras hacen, qué cosas más raras. Y es verdad, entramos a vivir en comunidad. Y cuando somos salvos, todo es maravilloso. ¿Te acuerdas? Todo es precioso. Vivimos en el mundo del yupi, como se dice. Pero gloria a Dios, ¿no? Porque eso es maravilloso. No sé, yo recuerdo cuando hubo una temporada de joven que me aparté de los caminos de Dios y volví a la iglesia. Porque yo volví por lo que vi en los hermanos. Si no lo hubiese visto, yo estaba desencantado de la iglesia. Y muchas veces tú y yo podemos
quedar desencantados de la iglesia, desencantados de los hermanos, porque no mostramos muchas veces el carácter de Cristo. Y lo que me trajo de nuevo fue ver el carácter de Cristo en la iglesia. Y ojalá el carácter de Cristo se refleje en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y todo, sigo diciendo, es maravilloso hasta que tenemos algún tropezón o algún malentendido. Y cuando tal vez yo no soy maduro espiritualmente, porque el Hijo de Dios es como un niño, un bebé espiritual, que tiene que ir tomando poco a poco de la palabra de Dios hasta llegar a la madurez y seguir andando en la madurez. Entonces, cuando tal vez yo no soy maduro, muchas cosas me pueden afectar. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque no tan solo está la gente madura en la iglesia, sino están aquellos que tal vez, a lo mejor viniendo durante mucho tiempo, empiezan a entender y a comprender lo que es la fe. Y empiezan a andar en los caminos de Dios. Y tenemos que tener ese cuidado de no afectar, de no dañar a aquellos que están empezando, ni dañarnos entre nosotros, vamos. Hay que saber resolver las situaciones, porque a veces podemos causar daños traumáticos entre nosotros mismos, y a no ser que sea tratado y curado por la palabra de Dios, no podremos seguir adelante. El dolor que nos ha producido un hermano tal vez en la fe, un hermano físico, un amigo, un compañero de trabajo, etcétera, etcétera, es algo que tiene que ser tratado entre Dios y nosotros. Y si necesitamos ayuda, pedir consejería bíblica. El problema de cuando yo me siento herido muchas veces es que yo no voy a Dios, no miro a Dios, me veo a mí mismo, veo la ofensa que se me ha hecho. Muchas veces puedo empezar a levantar distancia. A veces levantar distancia entre personas es saludable, porque a veces hay personas que sinceramente, hermanos, podemos llegar a ser tóxicos, y a no ser que el Señor trate nuestro carácter, y que debemos dejar que el Señor trate nuestro carácter, podemos ser tóxicos. Y necesito ser tratado por el Espíritu Santo. Levanto distancia, es bueno hasta cierta manera, otras veces no es bueno guardar distancia, porque, ¿sabéis? Gestionar nuestros sentimientos, gestionar tus sentimientos, mis emociones, es muy difícil. ¿O no? Es muy difícil. Porque, mirad, mis emociones y mis sentimientos dicen una cosa, pero lo que mi mente muchas veces dice otra cosa. Dice lo que la palabra de Dios se ha apoderado de mi mente. Y claro, entonces hay una oposición entre mis emociones y sentimientos y lo que mi mente muchas veces dice. ¿Y sabéis quién va a ganar? Aquello que esté más alimentado. Porque si alimento mis emociones y sentimientos, mi mente, por más llena que esté de la palabra de Dios, va a caer rendida ante ellas. Pero si mi mente está saturada, está plenamente constante, llena de la palabra de Dios, y acude a la palabra de Dios, mi mente prevalecerá bajo el poder de la palabra de Dios. Y todo esto es muy difícil, hermanos. Todo esto es muy difícil. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Porque claro, podemos decir, esto es imposible. Y si yo lo miro humanamente, hermanos, es imposible. Pero para eso está el acudir a Cristo. El decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes apropiarte de mis emociones, de mis sentimientos, porque quiero llevar mi mente sometida ante ti, Jesús. Jesús puede. Y sabéis, cuando hay una afrenta entre hermanos, a pesar de que
haya habido, hermanos, que nos llevemos muy bien unos y otros, hay como una cierta distancia, se empieza a crear como una cierta distancia. Y empiezo a verlo ya como, no la persona que es, un hijo de Dios, redimido, comprado por la sangre del Cordero de Dios, sino lo veo a través del espejo de mi mente carnal. Y ahora ya no es Pepita, ahora es la bruja Lola. Ahora es el anticristo. Le empezamos a cambiar los nombres. Caray. Lo que tenemos que hacer es llevar a los pies de Cristo nuestra mente para desearle el bien que antes albergaba nuestro corazón, porque nuestro corazón se puede distanciar. Mira, hay dos hermanas no me acuerdo ahora, en la iglesia, que es la iglesia del Nuevo Testamento, ya estáis pensando en qué iglesia. No, la iglesia del Nuevo Testamento. Una era Síntoque y la otra era Evodia. Muy bien. ¿Dónde está Joselito? Muy bien, Joselito. Evodia y Síntoque. Dos hermanas que habían ayudado a Pablo, que estaban trabajando activamente en la iglesia. Pero esas dos hermanas se enfrentaron. Y cuando hay un enfrentamiento se produce tan malestar que hay que llevar esas cosas a los pies de Dios. Y Pablo tiene que salir diciendo: haya reconciliación, ir a Cristo. No os dejéis llevar por vuestro temperamento, por vuestra carne, ir a Cristo. Porque si dejamos algo en nuestra vida, un dolor, un daño, a lo mejor son días, pero esos días se pueden pasar a meses y tal vez a años. Y se puede crear, lo que dice la palabra de Dios, una raíz de amargura. Y lo peor de todo es que empezamos a sufrir en silencio, porque estamos presos de nuestra amargura, hermanos. Y necesitamos ser liberados de nuestra amargura, porque empezamos a sufrir en silencio. Tal vez no se enterará nadie, pero es una amargura que la vamos a llevar hasta que no se la entreguemos a Cristo. Pero lo peor de ello no es que nos afecte tan solo a mí, es que esa amargura que hay en nosotros se pueda ver, se pueda palpar y pueda dañar a otros. Vamos a la palabra de Dios. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué fuerte, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. No vamos a perder nuestra salvación, pero sí, como David, podemos decir: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de ser un hijo tuyo, porque estoy triste y no entiendo por qué. Estoy en amargura y no entiendo por qué. Claro que lo entiendes. Claro que lo entiendes. Tienes algo ahí que has dejado pasar, que no lo has llevado a Cristo. Caray. Y nuestra tendencia, como la del pueblo de Israel, es quejarnos. Y a veces pensamos que la queja no es un pecado grave, que es algo natural. Pero la queja es incredulidad contra Dios, porque dejamos de creer que Dios es Dios y lo que me pasa está fuera del control de Dios, que Dios no está entendiendo mi situación. Pero cuando esa queja está en nuestra vida, produciendo esa raíz de amargura, nos alejamos de Dios, hermanos, nos alejamos de Dios. Es como el hijo pródigo. No queremos vivir una vida sometida en la casa del Padre.
No, no, queremos vivir a nuestra manera. El hijo pródigo, yo quiero vivir, yo soy joven, no quiero estar en estas cuatro paredes, no quiero estar haciendo lo que es lo correcto hacer. Me marcho y hago lo que quiera. Y a veces, hermanos dañados por otros hermanos se pueden marchar de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado de no hacer daño. Y si hacemos daño, de ir a pedir perdón. Si lo sabemos, claro está, porque puede ser que no lo sepamos. Y la verdad es que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la casa del Padre. Y nuestra carne solo lleva a tener una expectativa, satisfacer mis deseos. Pero mis deseos no son deseos buenos. Mis deseos son de venganza muchas veces. Mis deseos son de odio. Mis deseos son de mal y no de bien. Y al alejarme, como el hijo pródigo, ¿sabes? No me di cuenta de que me he alejado. El hijo pródigo pensaba que podía vivir la vida y alejarse de la casa del Padre, y no se daba cuenta de que lo tenía todo en la casa del Padre. Y nosotros nos alejamos muchas veces de Dios. ¿Y sabéis cómo acabamos? Como el hijo pródigo. Oliendo a cerdo. Comiendo con los cerdos. Uy, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Es que el hijo pródigo no acabó así? ¿Que quería comer de las algarrobas? ¿Que estaba con los cerdos? Yo no sé si has olido una piara de cerdos. ¿Has olido alguna vez lo que es una piara de cerdos? Es un olor asqueroso. Es un olor nauseabundo. Recuerdo que nosotros íbamos, cuando estábamos en Santa Perpetua, al principio íbamos una vez cada 2 meses a Moyá, a la casa de una hermana, y ahí hacíamos una reunión todos los sábados, y bueno, y hablábamos. Pero Moyá es un pueblecito que tiene ganado porcino, y cuando empezabas a entrar en Moyá, la peste te tiraba de espalda, el coche se frenaba de la peste que hacía, hasta que llegábamos a la casa de la hermana, entrábamos en la casa de la hermana y ahí todo olía bien, gracias a Dios. Pero ¿sabes una cosa? El olor del pecado es algo nauseabundo. Es algo asqueroso. Y cuando estamos conviviendo con los cerdos, al final nos acostumbramos al olor. Te acostumbras al olor. El olor ya no es tan desagradable, hasta que no viene otro de fuera y te dice, aquí no se puede estar. ¿Hay alguno que haya estado cerca de una piara de cerdos? ¿O que haya estado con cerdos? ¿Sí? ¿Cómo es el olorcito? Agradable, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fui de esas veces que era el olor tan insoportable que de verdad que me daba arcadas de decir, ostras, esto no lo aguanto. Me tenía que poner aquí un papel de esos de colonia de las gafas para no poder oler. Así es el olor del pecado. Cuando lo dejamos crecer en nuestras vidas. Y hay un conflicto en mi corazón, y en mis emociones y mis sentimientos, porque mi mente sabe lo que tengo que hacer muchas veces, pero mis sentimientos me dicen que no. Y hermanos, tenemos que decir y dejarnos que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestra vida, nuestras emociones. Mira, a mí me encanta lo que dijo el hijo pródigo, porque no es algo que saliera de él, es algo que hizo el Espíritu Santo. Y a veces creo que necesitamos un trato de Dios individualmente, que no podemos hacer ciertas cosas, a no ser que Dios las haga. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿ves la connotación de esta frase? Y volviendo en sí. La mente
se llena de mis emociones y de mis sentimientos engañosos, haciéndome creer y ver algo que no es verdad. Y necesito volver en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un cambio de mente, un cambio de emociones, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud. Y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y si nos encontramos así, nos encontramos mal, nos encontramos heridos, nos encontramos que nuestras emociones nos engañan o que tengo algo, vayamos a Jesús. No nos quejemos, vayamos a Jesús. Santiago nos repite: no os quejéis unos contra otros. No os quejéis, hermanos. Hemos visto que nos podemos quejar de algo que tal vez creemos que es lícito, que es porque nos han herido. Pero también podemos quejarnos delante de Dios porque alimentamos nuestra vida de una nutrición, por decirlo así, no correcta, no adecuada. Y nos alimentamos, y alimentamos más a nuestra carne, más que a nuestro espíritu. Y entonces vienen las quejas de nuevo en nuestra vida porque tenemos celos, envidias, deseamos ciertos privilegios, deseamos ser tratados de igual manera que vemos que son tratados otros. Pedimos y deseamos que las personas estén por nosotros, que se haga lo que yo pienso. Juzgamos a otros por lo que vemos, por las apariencias. Juzgamos por cómo uno viste. Juzgamos porque llegan tarde. Juzgamos porque llegan pronto. Qué complicados somos, ¿verdad? Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. Estamos hablando de la queja, pero en la queja también entra el juzgar de una manera incorrecta. Y cuidado, ¿cómo juzgamos, hermanos? Porque se nos da una seria advertencia. Con la medida que medís, vamos a ser medidos. ¡Wow! Más bien que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser misericordiosos, a ver con los ojos de Cristo y no a ver con nuestros ojos, a oír con los ojos de Cristo y no con nuestros oídos naturales, a hablar con la palabra de Dios para que Dios sea glorificado y no con nuestra propia sabiduría humana. Ahora, cuando hay un conflicto entre hermanos, ¿qué tratamiento nos da la Biblia? Porque la Biblia nos tiene que hablar. Si alguien me hiere y no quiero quejarme, sino ser bíblico y hacer lo que la palabra de Dios y no lo que mis sentimientos dicen, tengo que ir a la palabra de Dios, ¿no? ¿Estamos en camino, sí o no? Sí, gloria a Dios, ¿no? O sea, yo quiero ser bíblico, quiero estar fundado en la palabra de Dios. No quiero quejarme, porque sé que la queja es lo que el diablo quiere en mi vida, es lo que el diablo quiere en la iglesia y es lo que destruye y separa a los hijos de Dios. Pero quiero ser cristocéntrico, quiero ser un hombre de Dios, una hija de Dios, para que mis sentimientos no me engañen. Mateo 5, versículo 44, dice: porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Vamos a leerlo, esto no tiene desperdicio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo sigo teniendo un problema interno. Tengo que resolverlo.
porque está muy bien, la palabra, esto que me dice aquí Jesús está muy bien. Mateo 5:44. ¿Cómo resuelvo si alguien me ha hecho daño? ¿Cómo resuelvo si mi hija me ha hecho daño? Pues voy y hablo con ella, ¿no? Es lo que encuentro en la palabra de Dios. Ve y habla con el que te ha ofendido. No, es que tiene que ser ella. Tiene que ser ella porque me ha hablado de una manera incorrecta. Y yo soy su padre, soy su pastor, soy. Ego. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Caray, ¿y qué me dice la palabra de Dios? Pues que tengo que ir yo y hablar con ella. Porque Dios pide que sepa reconciliarme con la persona. Y tú puedes decir, bueno, pero es que todo eso es precioso, pero es imposible. Es imposible para el hombre, la mujer, que no está en Cristo. Sigo diciendo que todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y si todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas, todo lo podemos en Él. Y también podemos doblegar nuestro orgullo, porque es orgullo, hermanos, no es otra cosa. Es orgullo. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Demostrar el carácter de Cristo. Porque tú y yo estamos llamados no a ser como nosotros somos, sino a ser como Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Apúntate esto en tu smartphone, en tu Biblia, subráyalo, porque es lo que tengo que hacer. Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Utilizo aquí la versión actual que difiere un poco de la versión 1960, pero que es increíble. Pero dice lo mismo, dice lo mismo. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Caray, si un compañero mío de camino en la fe, un seguidor de Cristo como yo lo soy de Cristo, me hace algo malo, ve y háblalo con él. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Nos da 3 pasos a seguir. En resumen, nos da 3 pasos. Primero, habla con tu hermano a solas. Dile, oye, me has hecho daño, no sé si te has dado cuenta, pero me has hecho daño. Pero cuando vayamos a él, no vayamos con el escudo preparado y la espada en mano. No vayamos así. Vayamos para querer reconciliación. Vayamos para querer que el amor y la misericordia y la paz de Dios abunden entre uno y otro. Vamos al hermano, hablamos con él a solas, no nos hace. Segundo paso, no nos hace caso. En el segundo caso, si no me hace caso, voy con 2 hermanos más. Y entonces expongo, porque si puede ser que no sean tus amigos. Que no sean tus amigos, que no vayáis así a machacar, no. Que no sean tus amigos. Expones el caso. Que sean hombres o mujeres de fe, sabios. Que no sea cualquier hermano que haya nacido hace poco, que no esté preparado, que no sepa asumir cierta situación. Hombres y mujeres de peso. Eso no lo da el tiempo en la iglesia, Eso lo da el Espíritu Santo. Y todos tenemos que querer ser hombres y mujeres de peso. Vamos con estos 2 hermanos, hablamos con él, a solas también, pero que no hace caso. Que es más duro que una piedra.
Puede darse el caso. Tercer caso. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, no entra en razón, tenemos que exponerlo delante de la congregación. Porque esto puede llegar a ser un gran problema. Y la congregación, que tiene que tener la madurez que la palabra de Dios exige, no la madurez de años, la madurez que la palabra de Dios exige, va a tener que examinar este caso. Y si este caso no lleva bien porque la persona es testaruda y anda en la carne y anda en sí misma, pues habrá que tratarla como a un no hijo de Dios. Incluso a veces habrá que expulsarlo. Así es la disciplina. Pero puede ser que en el primero de los casos, cuando tú vayas con esas dos personas más maduras para exponer el caso, tú no tengas la razón, y entonces los otros dos, que son hombres o mujeres de peso en la fe, te digan, te has equivocado. Esto igualmente hay que solucionarlo. Y habrá que solucionarlo. Porque no siempre nosotros nos movemos con la razón. O siempre tenemos razón nosotros. No, muchas veces no tenemos razón. Pero gloria a Dios, para eso está la Iglesia, para ayudarnos, no para señalarnos, no para presionarnos y darnos una patada. No, la Iglesia es un hospital en el que yo vengo para ser restaurado, para ser sanado, para ser bendecido, para ser ayudado, para ser apoyado. Eso es la Iglesia. Y puedes pensar, pero bueno, pero es tan grave que yo me queje, o es tan grave tal vez un problema con un hermano, ¿es tan grave? Hermanos, la gravedad, lo que es muy grave, es la tolerancia. Y con el pecado no se puede ser tolerante. El pecado no se puede permitir en la Iglesia. No se puede permitir. Porque está dañando a la esposa de Cristo. Es que la Iglesia no es cualquier cosa, es la esposa de Cristo. Y cuando hay personas que a lo mejor con su actitud lo que están intentando es dividir un cierto sector de la Iglesia, o querer tener sus razones y enfrentar y poner malestar, eso no se puede permitir. Hay que acabar con ello. Porque la Iglesia es la esposa de Cristo. Y con la esposa de Cristo nadie se tiene que meter, ni destruir. Eso es la gravedad. Cuando viene una división a veces, bueno, a una iglesia que se divide con los anillos, ¿qué es lo grave de allí? Que se ha dañado a la esposa. Que se ha dañado a la esposa de Cristo. Eso es algo intolerable. Mira, muchas veces vamos cegados por nuestras emociones y sentimientos. Y aún así tener esas raíces de amarguras tan profundas dentro de nuestro ser que nos dañen tanto. Y yo me hago una pregunta, ¿qué me han hecho? ¿O qué te han hecho a ti? ¿Qué te han hecho que podamos vivir con rencor en nuestra vida? Tal vez me han dejado. A mí me dejaron cuando era un niño, un bebé. ¿Te han maltratado? ¿Han abusado de ti sexualmente un pariente, un familiar, un padre, una madre? ¿Te has sentido traicionados por unos padres que no te entendieron? ¿Que tal vez te maltrataron física y psicológicamente? Una infidelidad en la que vives una y otra vez dándole vueltas y vueltas. Tus padres influenciaron en ti de una manera en que tal vez dijiste, he perdido mi vida por hacerle caso a mis padres. Tienes rencor, tienes odio.
Y a veces podemos decir, yo no puedo perdonar. A mí me costó 48 años perdonar a mi padre. Entiendo cuando una persona no puede perdonar. Y fue algo que Dios hizo en mí. Porque a veces el dolor es tan grande que no podemos lidiar con él, hermanos. Pero podemos ir a Dios y decirle, Señor, quiero perdonar. Porque tú me perdonaste. Jesús, quiero perdonar. Porque diste tu vida por mí. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vengamos a Jesús en esta mañana, hermanos. Ven a Jesús. Si tienes algo dentro de ti, una ofensa que no puedes olvidar, problemas que han traumatizado tu vida, ven a Jesús. Ven a Jesús en esta mañana. No podemos seguir viviendo con tanto dolor. Se lo tenemos que llevar, porque en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la queja y la falta de perdón es una cadena que encadena nuestra vida durante mucho tiempo. Y tenemos que llevarlas a Jesús para ser verdaderamente libres. Hay una técnica japonesa que se llama Kintsugi. No sé si alguno sabe lo que es. Es reparar tazas o platos rotos con oro. El oro se usa para soldar los fragmentos, lo que hace que la pieza final sea más valiosa, no solo por la presencia del metal precioso, sino por la singularidad del objeto restaurado. Cada tazón o plato mostrará un aspecto diferente e irrepetible, único, gracias a esas vetas que los hace tan preciosos. Ya, muy bien. Pues se puede apagar la luz para que se vea mejor. Esta de aquí, creo que se apaga de allá. ¿Lo veis ahora bien? Tal vez antes era una taza muy bonita, tal vez para el caldo, tal vez para cualquier otra cosa, hasta que llegó el día que se rompió, pero se le restauró con oro. ¿Lo veis? Al igual que se puede restaurar nuestras vidas con ese oro precioso que es la sangre de Cristo Jesús, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados y hacernos sus hijos. Y esa sangre sigue trayendo reconciliación, restauración, paz, amor, gozo. Dejemos que el Señor restaure nuestras heridas. Vamos a tener un tiempo de entrar a la presencia del Señor, de examinarnos y de pedirle: Señor, restaura mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. A lo mejor tú estás perfecto, nunca te ha pasado nada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que durante toda tu vida sigas así. Pero a lo mejor hay otras personas dañadas que han aprendido a vivir en la queja y que tenemos que ser liberados por la sangre del Cordero de Dios. Hacemos una oración y cantamos un cántico y entramos en un tiempo de presentarnos delante del Señor. Señor, ante ti estamos y no queremos quejarnos ni ser tropiezo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Queremos y creemos que tú tienes todo el poder para restaurar y bendecir nuestras vidas, para ayudarnos a quitar el dolor que muchas veces nos ha marcado, Señor, el dolor que hemos soportado, Señor,
porque otros nos han maltratado. Y venimos ante ti, Señor, para llevar nuestro dolor a tus pies, para pedirte perdón por las veces que nos hemos quejado, por las veces que hemos señalado, por las veces que hemos criticado y murmurado, por los cómplices que hemos buscado. Perdónanos, Señor. Restaura nuestra vida, restaura nuestras emociones. Espíritu Santo, toca de nuevo nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.